Nuevamente les doy la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Este primer capítulo que nos tocaba para hoy, el lulo, es muy profundo, ¿no? Porque contiene el dolor, contiene por qué ese dolor, o sea, para qué más bien, para qué ese dolor. Y bueno, no es fácil de abordar para nosotros y seguramente tampoco para quien lo escribió. Es muy interesante la forma en que lo escribió. Quisiera comenzar por lo de el límite, ¿no? La hermana le decía que todo tiene su límite, pero cuando se está sintiendo el dolor, cuando está pasando algo fuerte, pensamos que va a ser para siempre. Y ella lo refiere ahí. Y por qué ella se aboca a ese dolor del sexo que no quiere, para tener sus 1.000 pesos para los sobrinos, para cuando los niños vengan, para cuando haya una alegría que no tenemos claro si la va a ver o no. Hay una angustia porque no solamente es ese tiempo del dolor, sino después tiene su dinero, pero también se lo pueden robar o piensa que se lo pueden robar. Entonces, todo el tiempo hay como esa, como esa desazón. Y bueno, y contrasta con esto con lo que pasa con las armas, ¿no? Esa frase de vi en su profundidad del mundo, ¿no? Toda la chatarra universal de la policía y comprendí que esa chatarra no estaba descontinuada del todo, sino que permanecía en estado larvario. Lo del estado larvario lo trae haciendo juego con la mariposa amarilla, que es la imagen que busca o que tiene en la pantalla para evadir o evitar no, sino evadir el dolor. Ese recurso de la mención de las armas y como de los elementos bélicos ya está llegando a unos números que uno dice se sale de todo margen. Había 65.000 casas MiG-29. Pues es una cantidad desmesurada de aviones de combate. Habrá que ver, tendremos que llegar al final de la novela como para a ver si podemos de alguna manera redondear el por qué estos números van creciendo como de una manera tan rápida y tan nutrida. Quería pensar que el trabajo sexual de esta mujer, de nuestra narradora, era menos invasivo. Sí, porque precisamente pues pagar para la conexión y entrar a este espacio inicialmente me hizo pensar más en las personas que venden contenido sexual por internet. Pero aquí ya en el rulo es mucho más preciso en el sentido de que deja de entrever con más claridad que el tiempo que paga ella para usar el ciber es el tiempo que necesita usarlo para ejercer como prostituta. Entonces no pagan para ir a un hotel, no van a una habitación, sino que están en un cubículo donde ella presta sus servicios. Antes se veía mucho más futurista, pero cuando lo hace mucho más arcaico, lo puedes ubicar en el pasado o lo puedes ubicar en un futuro mucho más apocalíptico, donde ya no, donde esta situación implique que no hay espacios para eso, sino que tienes que acudir a estas como cabinas de internet que tengo entendido que aquí en Medellín hay escenarios que llaman cabinas que tienen esa función. Pues sé que hay cerca, pero no entiendo muy bien cómo es la dinámica de eso. Pero entonces, ahora que es mucho más carnal, que es menos operativo, mucho más físico, empezamos a ver, a sentir el dolor, ¿no? A conocer la expresión del dolor de la narradora y de la narradora no tenemos noción del cuerpo. O sea, no sabemos si es alta, bajita, es delgada, robusta, no tenemos nada, nada, solo que es una ella. Y en este punto ella está contando cómo es su relación con el lulo, no con los portadores, no con los que pagan por sus servicios sexuales, sino
por el miembro en sí. Y en el capítulo siguiente, el del lulo, ella empieza a decir, a hacerse preguntas, ¿no? Primero a decir que es la hora del lulo y que no lo debe rechazar, no pensar en que es viscoso, desagradable, bueno, como son los lulos a veces. Y después dice, sé cómo tratar al lulo, o no sé cómo tratarlo, pero sé cómo funciona. Funciona. Y empieza a preguntarse, ¿pero realmente funciona? ¿O sí lo conozco? Y cuando aprendimos a acertar el lulo y yo, o sea, realmente estamos acertando. Y con independencia de ese contexto que es de una relación de tráfico sexual, por decirlo, también una forma de llamarlo, es una pregunta que me parece muy pertinente cuando uno tiene una relación. O sea, porque uno no sabe si sabemos cómo funcionan las partes del otro, las propias, entendemos eso, cómo entendemos esa dinámica. Eh, y también pensé mucho en el trabajo pues en las condiciones de las trabajadoras sexuales que no están por, por una decisión, sino porque han sido víctimas. Eh, sí, pensar en esto, si hacerse estas preguntas hace parte de su cotidianidad, si se hacen, si tienen estas cuestiones o si hacen como ella, de buscar formas de eludirla. Y entonces viene el escenario de la mariposa, de ella contemplándola y viéndola, tratando de concentrarse. Pienso en esos escenarios meditativos donde uno como que se concentra en la luz de una vela, se concentra en un sonido. Ella busca concentrarse en la mariposa porque leyó o escuchó o alguien dijo que eso funcionaba, pero más adelante cuando ella misma se da cuenta que no es tan funcional, se hace como una promesa de encontrar una imagen, un suceso o un recuerdo que le permitan arrancar el dolor. Pues especifica que es el del lulo, pero más adelante se está quejando de la tos, que también es otro dolor. Entonces es como en general todo un contexto que hiere. Y cuando ya empieza ella a hablar de la tos, que la aqueja y que además la atribuye como a los agentes químicos que han sido esparcidos con las bombas y con las aguas y con pues, todos esos elementos que usan las fuerzas. Eh, Cuando está hablando de eso, entonces es como la fatiga constante, está adolorida por su trabajo sexual, está agotada por el tema de la tos, está agobiada por los conflictos en el interior de su familia, o sea, agobiada por su madre, agobiada por su hermana que está en un punto de quiebre, y aparte de eso, ve a su papá y no lo entiende. Y además se pregunta por qué, o sea, ¿quién es este man? O sea, ella dice como, pero él dirige esta familia, él ¿qué es en esta casa? ¿A qué, cuál es el rol? ¿A qué se dedica? Y entonces es como si también, aparte de todo este dolor, está el escenario donde la relación de ella con los hombres, incluyendo a Lucho y a Omar, están todas atravesadas por situaciones que no son placenteras, que no son agradables, que no son cordiales. O sea, es tan agobiante. Siento que a medida que pasa es más desgastante esta sensación de amenaza y aparte con la voz militar gritando en mi cabeza todas esas armas y esos números y la constante amenaza de ser capturados, de ser
violados, de ser robados, de ser golpeados. La dificultad crece por la relación interna de las personas en ese apartamento, por la relación con los vecinos. Ya nos habían anticipado en la novela por allá hace unos capítulos. Lo que hacían era sacar a ciertas familias para que unas familias del lado del control tomaran esos apartamentos y que había en principio como de nuevo, una suerte de paranoia, pero aquí se empieza a volver como más real, como que entonces ya se escuchan y como que ya hay un miedo mucho más latente por ese elemento de yo ya no sé quiénes son los que están viviendo aquí a mi alrededor. Se escuchan a los policías que van subiendo por los pisos, porque además esa representación de cómo van subiendo, de que primer piso, luego lo que pasa en el segundo y que el segundo es como una cosa como transitoria y que ya suenan en el tercero y que ellos viven en el cuarto, que en este caso, y cuando la novela cuenta que pues los bloques son de 4 pisos, yo dije, me hubiera gustado que tuviera como 80, pero bueno, no importa. Porque como que es la idea de esa masificación. Entonces la tensión en este punto de la novela pues es altísima, o sea, es una cosa que lo tiene a uno como ya muy estresado para mirar a ver como, bueno, y esto, o sea, esto va a tener una buena resolución, o sea, ya quedan tan pocas páginas que yo ya empiezo a temer, o sea, yo digo como salir bien parqueado de esta situación va a estar muy difícil, realmente difícil. Entonces, creo que también esa fue como un poco la ansiedad que me generó la lectura de estos capítulos de hoy, como que toda la situación es supremamente estresante y en este punto yo digo, no, o sea, esos niños no van a llegar, esa es mi primera hipótesis, esos niños no llegan, no vuelven. Y lo segundo es que lo más seguro es que ellos o los sacan o los desaparecen, o sea, no sé. Bueno, es la primera vez en el club que siento, ya estoy cansada de la novela. Estos capítulos no me gustaron para nada. De pronto entiendo el punto de Nayarit, porque para mí el trabajo de ella estuvo clarísimo en el capítulo 1 y yo no necesitaba como toda esa explicación del Lulo. O sea, es como que ya es demasiado gráfico, ya estoy cansada, es una persona que es súper víctima, pues no es víctima, sino está sufriendo esta situación, pero ya es demasiado malo todo, o sea, todo es malo, incluso una mariposa. Y entiendo que quiera hacer, o sea, hacerlo sentir de esa forma porque realmente no sabemos las realidades de cada quien, pero sí quería terminar ya la novela, o sea, ya la quería terminar, quiero terminarla, ya no quiero saber más de cuántas armas hay y eso me tenía estresada desde los primeros capítulos que leímos, que ya quería saber. No sé si es que soy muy ansiosa o necesito saberlo ya y no, ya es como cosa mía de no tener la paciencia suficiente para saber qué me quieres decir ahí. Haciendo de abogado del diablo, esta subida de la tensión narrativa de la novela en este punto, pues es efectivamente que nos estamos acercando al clímax de la novela. Y que digamos que antes de estos capítulos, pues lo que se percibía en la novela era como un estado de las cosas. El mundo está así, eso, como una cotidianidad, como algo que está. Entonces uno dice, bueno, sí, a mí me toca ir y no sé qué, y salgo y hablo con y mi papá, y mi mamá, y mi hermana, y ojalá los niños, pero era una cosa hasta cierto punto plana. Hasta ahí íbamos, digamos, a la última vez que nos encontramos hablando de la novela, ahí íbamos, y de repente en estos capítulos aparece la preocupación, la tensión. Las cosas se están desarmando. Empiezo por eso último. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al final tanta frustración, tanto malestar, tanta como ver que se repite lo mismo y lo mismo, en mi caso lo que hace es como es empezar a sentir, porque al principio uno trata de entender y como yo veo que sigue y sigue y uno no le encuentra sentido y la relación es mal y de pronto hay un poquito de esperanza por acá, pero nada funciona, entonces uno también empieza a incomodarse, a frustrarse y siento que eso me está ayudando
a sentir precisamente esas incomodidades, no solo no, digamos, Nayarit mencionaba las escenas de sexo en Neuromante, y sí, uno decía esto es incómodo y explicábamos por qué era incómodo y repetitivo, pero aquí es una cosa que es ya como basta, como dice Alejandra, paremos por favor, no es necesario que siga, y precisamente eso es lo que incomoda. Ya al final del capítulo ni siquiera se soportan ellos mismos, ¿no? Porque el Omar la está insultando. O sea, y hasta la está amenazando, porque dice que la va a encerrar y que le va a echar como el pestillo y que o si le va a meter un tiro y que se lo merece por tonta, por imbécil. O sea, ella también, hasta ellos mismos están desesperados con ellos mismos y con todo su alrededor. Entonces, sí, estoy de acuerdo como con lo que mencionan, que es, va acrecentando esa bulla que hasta han llegado al punto que no se soportan, se callan entre ellos y estos que son amigos, que son como que se apoyan y todo, también hay un punto en el que, y además se conocen y lo soportan porque hasta tienen esas personalidades. Entonces está el positivo, el alegre, el que se hace el sordo, que no escucha al Omar, que se está quejando y que es acá el pesimista y el que todo, mientras que la protagonista mantiene una actitud muy neutra. O sea, sí hay dolor y todo, pero no es como realmente como si lo contara desde que le tiemble la voz, sino es como te estoy contando esto que me está pasando de esta forma. No le da un juicio. Que a mí me parece muy, muy fuerte lo que su merced comenta, que comparto, pero me hace sentir mal. Nosotros, o sea, si el libro hubiera sido una cosa uy, miren cómo vivo y qué pobre, sí, o sea, cómo sufro, sí, es tan lamentable, sí, pero me hace sentir tan mal porque es como lo que uno se obliga a no ver y a no escuchar, sí, cuando alguien se le acerca a uno y le pide algo, y precisamente esa es la manera, porque cuando alguien se acerca a uno a pedir, ¿de qué otra forma? ¿Sí? Te cuento una historia donde voy a llegar a algún punto y voy a sobrepasar todas las adversidades. No funcionan así las cosas. Te cuento mi realidad y lo que sufro. Entonces, me choca la verdad bastante porque es precisamente como la incomodidad que genera, sí, genera el libro de, si no te lo cuento como una historia que es lo que me toca vivir y la vivo, nosotros o yo como lector, no incluya a nadie más, yo como lector, no, no me va a escuchar, ¿sí? No le va a interesar saber cómo vivo. La novela nos ha también puesto en una situación de incomodidad por la historia y por la manera como está construida, y pues eso también está bien, o sea, también está bien, o sea, yo creo que la literatura debería, toda, incomodarlo a uno muchísimo, muchísimo, sacarlo del estado de a veces de letargo en el que uno termina cayendo en nuestra propia cotidianidad, y como que uno lo remecen y uno dice como, oiga, también hay otro mundo ahí por vivir y por experimentar. Pero bueno, ya estoy delirando. Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Del final solo quiero leer unas frases o hacer unas alusiones y luego voy a hacer como los comentarios generales sobre la obra. Entonces las frasecitas son: los bloques parecen la superficie de un tiempo anacrónico. Se acerca el tiempo de la coca negra transportada en botellas de vino. Se viene la química pastillera, la coca blanca será la pieza de museo, la coca negra se extenderá y las pastillas colmarán de energía al mundo. Esto lo escribo yo. Ella esperará a la policía, los tiras a los pacos, los militares, los milicos, los tanques, los allanamientos, las leyes grotescas. Siempre presente la cuasi dictadura como las que hemos tenido nosotros y la represión. Y otro que quería rescatar es cuando ella piensa, bueno, me voy a quedar sola acá, ellas se van a ir al centro, va a pasar todo esto que acabo de decir, o de pronto no. Comenzamos con la incertidumbre al inicio de la novela, terminamos con la incertidumbre. Amo locamente la novela.
me, como que me dejó consternada, me produjo mucho agobio, mucha tristeza y demás, y lo menciono para decir que, bueno, yo suelo leer muchas cosas de existencialismo, muchas distopías, cosas muy crudas, pero esto, y lo menciono justo para decir que me parece que es un artefacto especial en ese sentido, ¿no? Que si no se trata entonces de la historia y de la linealidad de la historia y de la propuesta narrativa que yo no diría del todo que no la tiene, sino más bien como el avance de los hechos y el cambio de los personajes en ese sentido, ¿no? Como que hay un cierto congelamiento, pero es por algo y para algo y creo que eso es muy lícito, eso, haberlo hecho así, eso me parece. Pensaba como lo asombroso que es que ella hiciera de lo fragmentario la muestra del advenimiento de lo totalitario, o sea, que mostrara la totalidad del absoluto del capital. Me sorprendió eso, porque con esos recortes, con esas escenas, pues hay un retrato muy fidedigno de un mundo, ¿no? Que es muy parecido al nuestro. Y yo veo el cambio o el avance, si se puede llamar de avance o movimiento de la narrativa, en un descenso. A mí me parece, y yo lo sostendría en el sentido de los títulos. O sea, que los primeros títulos son como todos pintorescos, incluso graciosos, no sé, pues con palabras que uno no puede ubicar hasta que lee el capítulo, como por ejemplo, el lulo, nacimos los tres el mismo día, la música le hace un hoyo a su cerebro, ¿no? Son como, bueno, uno tiene que avanzar para saber, pero los últimos no me parece eso, porque por ejemplo es, no vale la pena vivir sin las antenas, un vecino del cuarto piso, el Paco le pegó con su furia Coca, me miente para consolarme, nos quedaremos adentro, juego de futuro, o sea, yo veo la movilidad como una movilidad de destrucción, ¿no? Y eso no es lindo ni es, no es convencional, no es convencional y que la novela es como una manera de implicarlo a uno, que cuando uno comprende una situación, María y Juanito se encontraron, o sea, como que todo es demasiado descriptivo, se hace un cierre, la historia se queda ahí y no soy yo, son ellos, es una historia que me contaron o que yo leí y ya está. Uno trata como de sacar unas partes, pero todo está pegado, por decirlo de alguna manera, y todo es demasiado complejo. Sin embargo, pues es bien interesante pues sacar algunos temas. Uno que creo que nos convocó desde el comienzo es la comunicación. ¿Cuál es la diplomacia y la estrategia que tiene que usar para poder comunicarse con su familia? O cuando ya no lo puede hacer, ¿cierto? Porque ya los sentimientos, las emociones ya son demasiado. Y esa misma estrategia, diplomacia o como quiera llamarse, con las personas de afuera. Pero yo creo que eso de la comunicación se hace tan patente ahora, acá al final, cuando comienzan a deteriorarse los computadores y se acaban los contratos del mantenimiento del celular. Lo que ustedes, Jenny y Diego, estaban hablando ahora es que depende de algo que es muy pequeño, pero que si no lo tengo yo, sino el otro. O sea, las, el mantenimiento de las antenas. O sea, eso es del Estado, ¿sí? Ese mantenimiento de las antenas. Simplemente las dejan de mantener y no hay comunicación. Las únicas palabras, esto es para la guatona Pepa, que le parecían importantes, pasan por su celu. Se le va a olvidar hablar. El celu le permite saber que su familia está viva. Su voz le da sentido y alegría fugaz. Solo existe ella y son sus movimientos cotidianos los que recuerda para soportar el día siguiente. Bueno, agradecer el espacio. Nunca había leído a Diamela, sí la había visto, la había escuchado y todo como que a nivel general con la lectura, como que siempre tuve la esperanza de que iba a haber como
un momento de resistencia, ¿no? Como que cuando arranqué la lectura y veía como esta acumulación de las armas. Hay un momento en la novela en que la protagonista dice, es que tenemos que, como algo así, es que tenemos que conocer muy bien a estos sujetos, ¿no? Entonces, es de conocerlos, como que yo en mi imaginación de la lectura futura era, bueno, esta gente en medio, en el ciber, mientras hacen lo que hacen, están investigando cómo están compuestos los pacos y cómo son sus armamentos y todo este tipo de cosas, y como que de alguna manera, ¿cuál será el modo de resistencia? Y así, súper. Y de repente no pasa. O sí pasa, y lo que pasa es que es la creación de este juego, que es un juego digital, y de repente se suben muchas cosas, y es como pensando un poco ahorita bueno, hace poco me enteré que en Ucrania sí está pasando esto de que hay gente civiles que, como si fuera un videojuego, bombardean eh, en, pues a soldados rusos, ¿no? Y entonces reciben como unas bonificaciones por esto. Y, y también pensaba como cuando llegó a mí me cuesta, una de las cosas que me ha costado de la lectura es como desligarla de la realidad, porque mientras leemos, de repente Estados Unidos mandó un barco gigante donde se pueden posar muchos aviones y tiene armas nucleares y tiene submarinos, y en las noticias era esta enumeración de armas, ¿no? Entonces es un barco así y son tantas armas y son... entonces me ha costado como mucho desligarlo, y como que al final es como resistimos a todos estos ascensos de la ultraderecha tan violentos, ¿no? Como que, y que de alguna manera con el alcancé a ver un poco el video de Dua Lipa, y que yo también quisiera ser millonaria y poder hablar con escritores así famosos. Pero Margaret dice, es que esto estaba pasando mientras yo escribo el cuento de la criada, entonces como ese ascenso constante de la ultraderecha. Y a mí me costó mucho desligar la lectura de lo actual, ¿no? Y que al final sentarse sobre el lulo es también como que con muchos amigos hacemos el chiste, pero que al final es como, pues nada, va a tocar abrir la página la paginita azul, ¿no? Como que al final en esta cuestión del cuerpo y el capitalismo, y que sí o sí siempre estamos colocando el cuerpo, pues es que de alguna manera ya es muy, o sea, otras maneras de, no, sí, poner el cuerpo más allá al servicio del capital, más allá de la fuerza bruta que siempre se ha visto, eh, y así, y agradecer mucho la crisis existencial eh, y las pesadillas, porque de hecho tengo que decirlo así como me pasó le pasó a Jenny una noche, que yo decía como, ¿por qué pude soñar esto? No entiendo, o sea, porque soñé que me violaban, y de repente me acordé que era que había leído el capítulo del Lulo. Entonces, eso, por ahora, sí es, estoy triste. Y ya. Les agradezco mucho. Espero que nos encontremos en los ciclos de 2026, que nos sigan acompañando en este espacio. Seguiremos virtuales porque pues yo creo que ya la virtualidad es como parte de nuestro sentido de existencia